Hola Capricornio, este es el mensaje del ser querido que ya no está para Capricornio. Ya seas Capricornio hombre o Capricornio mujer. A ver. Capricornio. Bien, primer mensaje. Capricornio, ¿qué te dice el ser querido? Dejarse pisotear, o sea, dejarse amedrentar o dejarse abusar en algún sentido por alguna persona, por más que sea de manera elegante, por más que sea de manera serena, es completamente una inmadurez, es una tontería que te va a llevar al estancamiento. ¿eh? O sea, no siempre el abuso, no siempre la imposición tiene que ser grotesca, tiene que ser agresiva. Puede ser incluso con mucha altura, incluso el que te priven de algo, ¿m? Que a vos te debilita, te lleva al estancamiento. Entonces, considera esto, no porque sea elegante, el abuso deja de ser abuso. ¿m? Bien, y fíjate las consecuencias. Bien. Bien, Capricornio, hay un bienestar, ¿m? Hay un bienestar, hay un equilibrio, hay una curación, ¿m? Hay, eh, sí, un bienestar, ¿m? Pero trata de no caer en la preocupación, porque si no, nuevamente hay una situación que se resuelve, hay una reconciliación, hay un bienestar, hay un crecimiento en febrero, hay una situación que se resuelve muy positivamente, pero no caigas de vuelta en estar preocupado o en las preocupaciones, porque nuevamente hundís el barco. ¿eh? Entonces, hay una cosa que se soluciona, una relación, un vínculo, una situación económica, una situación laboral, de amistad, lo que sea. Hay una cosa que se resuelve para bien. Ahora, trata de darte mucha manija, de empezar a preocuparte, porque así como se resuelve, nuevamente te estancás, producto de demasiadas preocupaciones.
Bien, Capricornio. Tercer mensaje. A ver, si vos sos testarudo, si vos sos orgulloso, ya seas hombre o mujer, en seguir invirtiendo, seguir trabajando, seguir en una situación que genera pérdida. Si seguís en una situación que genera pérdida, ya sea por testarudez o por orgullo, bueno, vas a seguir perdiendo. En este caso está muy aspectado que pierdas dinero, dinero o capital o cuestiones materiales. ¿Qué te dice este ser querido? Deja de ser orgulloso, deja de seguir invirtiendo, trabajando, eh, sí, invirtiendo, trabajando en cosas que son improductivas porque vas a seguir perdiendo. Cuando no funciona, no funciona. Bien. De vuelta con el tema del orgullo. Esto de los prejuicios, el orgullo, te puede hacer actuar de manera poco seria. Podés, eh, los prejuicios y el orgullo no te sirven. Realmente no te sirven. Te restan habilidad. De vuelta el tema del orgullo. Eh, Guarda Capricornio en febrero. Podés estar un tanto orgulloso, como diciendo, yo sé hacer, yo sé lo que quiero, yo sé lo que hago, si sale mal, con mi capacidad, si está saliendo mal, voy a hacer que salga bien. Esto de creer que le podés en determinado aspecto torcerle la pata al destino o podés revertir algo más allá de tus capacidades. ¿Por qué no? No funciona así. Guarda con tus prejuicios y el orgullo va a ser tu principal obstáculo, y en especial en el área laboral. Bien. Bien. Mujer Capricornio o si sos hombre Capricornio que estás con una determinada mujer, que están buscando un hijo, te está diciendo que en febrero eso que estabas buscando, eso que era prioridad, en este caso la hoz y el trigo lo- no como corte, sino como cosecha lo veo. Fíjate, la cigüeña, la tranquilidad. O sea, en febrero, si estaba buscando un hijo, Capricornio, sea hombre o mujer, eh, podés, tu señora o vos, si sos Capricornio mujer, podés quedar embarazada. Bien. Se vuelve a repetir acá la idea. Si sos Capricornio hombre, la niña, tu mujer puede quedar embarazada, pero también nos indica, en especial si sos Capricornio hombre, incluso si sos soltero, que podés tener una historia con, ¿m? Eh, con una chica más joven. Seas soltero o seas casado, hombre Capricornio, podés tener una historia, una relación con una chica más joven, algo que se da de manera muy, muy impulsiva. Esta también es la amante. Si sos Capricornio mujer, puedes llegar a tener un amante, un muchacho mucho más joven. Este hombre va a ser, esta persona joven, seas vos Capricornio hombre o mujer, va a ser tu debilidad. A ser muy, pero muy prudente. A ser muy prudente, porque viene algo, es como que viene muy fuerte a tu vida. Un traguito de agua.
Bien, de vuelta a la idea de la posibilidad de embarazo rondando a Capricornio. ¿Mm? Si venías medio mal buscando ese hijo, ¿mm? Debilidad, la emperatriz invertida, a fuerza de tenacidad, como que podés llegar a lograr a ese objetivo, la conquista. ¿Mm? Bien, serenidad, tranquilidad, racionalidad, ¿eh? Porque el involucrarte con una persona joven o involucrarte en algo nuevo, en una novedad, o tener actitudes infantiles, te puede ocasionar pérdida de dinero. ¿Mm? Bien, de vuelta Capricornio. ¿Mm? Y la inmadurez de Capricornio por una debilidad. ¿Mm? Eh, en febrero aparece algo que no te podés llegar, como que seas consciente, te diría el mensaje, que en febrero aparece algo que te va a ser muy difícil resistir, algo nuevo. Puede ser una persona joven, sí, o puede ser algo nuevo, una novedad en tu vida que te guste mucho. De vuelta, guarda con el orgullo, el estancamiento por el orgullo, por decir yo solo lo puedo todo, yo lo tengo todo controlado. Bien. Siguiente mensaje. Bien, toma conciencia, Capricornio, que vos podés querer mucho a tu familia, podés querer mucho a tus hijos, a tu hogar, pero por ahí hay ciertos prejuicios, cierto rigor, que quizás no sé si te estás dando cuenta que lo tenés, cierta severidad. ¿Mm? Bien, justamente, cómo solucionás o cómo revertís de alguna manera eh, esa tendencia orgullosa o lo que te puede llegar a traer esa actitud orgullosa mediante el diálogo. La curación del orgullo mediante el diálogo. ¿El diálogo con quién? Con tu familia, con tus vínculos. Bien, va a haber cierta tendencia, Capricornio, en febrero, a que te preocupes demasiado por todo. Eso te resta eficacia en todos los ámbitos de la vida y la carta de la hoz y el trigo te está diciendo que cortes con esto de preocuparte por todo. ¿Mm? Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot@gmail.com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.